Bueno, la idea del curso no es que vayan a trabajar a ningún servicio de comida rápida ni nada para pagar internet. La intención es que vamos a seguir avanzando poco a poco. Tengo que destacar que parte de este curso, bueno, está destinado principalmente a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, mis estudiantes de arquitectura. Y nada, la idea de esto es que es abierto totalmente para que cualquier persona que quiera verlo y pueda entender o quiera entender un poquito más esté presente. Bueno, soy Fernando Vera, ya me presenté en el video anterior y si no, pueden ir a verlo, pulento. Y de aquí en adelante no voy a editar tanto los videos, sino que voy a tratar de hacer esto un poco más de corrido, ¿ok? Así que démosle. Hoy día por lo menos lo que nos compete es hablar un poco sobre la matemática que tenemos detrás de la física, cuáles son las unidades que vamos a utilizar, las convenciones que necesitamos tener en este curso y también las escalas en las cuales podemos hablar o utilizar estas convenciones. ¿Sí? Matemática. Cosa importante, como una buena ciencia, lo que buscamos hacer es describir la naturaleza, el universo, lo que nos rodea. Entonces necesitamos de un lenguaje para poder describirlo. Precisamente la física necesita de la matemática para poder describir cómo funciona la naturaleza, y esto es puntualmente porque la matemática es un lenguaje exacto, ¿ya? Y un lenguaje universal. Posiblemente si viene del espacio cualquier otra cultura exterior, externa a este planeta, marcianos, extraterrestre, podríamos hablar en un mismo idioma y posiblemente ese idioma sea la matemática, ¿ya? Tengo unas tremendas teorías que hay detrás de esto. Y es importante entender la matemática desde el lenguaje, como un lenguaje exacto, como una herramienta, por todas las posibilidades que nos entrega todos sus cuerpos, anillos y todas las formas matemáticas que existen detrás para operar, y sobre todo el mecanismo y la funcionalidad que tiene la matemática. La matemática es un lenguaje constructivo que te permite avanzar, entender y descubrir, que una de las cosas que nos facilita a nosotros como físicos teóricos para poder ver el mundo e ir un poquito más allá. Sin entrar un poquito en el detalle de la matemática que nosotros necesitamos, lo que buscamos principalmente es describir la naturaleza. Y para eso necesitamos hablar un mismo lenguaje, y el lenguaje que utilizamos en física es la matemática. La física clásica, como la que conocemos en el mundo, busca describir cuerpos en el espacio-tiempo. Un cuerpo, como esta linda tacita de una persona que quiero mucho, necesitamos describirla en el espacio, ¿sí? Esta cosita. Y como buen cuerpo, una de las primeras cosas que siempre buscamos hacer es describir su masa y cómo esta masa se moviliza o cambia su posición en el espacio en un tiempo definido. Entonces podemos hablar de un cuerpo en el espacio-tiempo. Esto es súper importante y tenemos que empezar a describir primero cuáles van a ser los consensos que tenemos. Nuestro primer consenso es que el tiempo avanza, ¿sí? Incluso existe lo que se llama la flecha temporal, que no retrocede. Por eso lo que se habla que volver al pasado es algo complicado. Y en la física clásica, totalmente imposible. El tiempo es una flecha, como ya dije, que avanza en una dirección y tiene una descripción universal, que nosotros le vamos a llamar segundos, ¿sí? Porque es la convención que utiliza nuestra raza y parte del sistema internacional, que hablaremos más adelante. Lo segundo, necesitamos hablar del espacio. Y esto se vuelve un poco más complejo porque el tiempo es una flecha y el universo avanza, todos de acuerdo. Pero el espacio tenemos que medirlo, tenemos que buscar alguna forma de definir distancias, tenemos que buscar alguna forma de tratar de describir esto. En general, cuando uno habla, uno necesita de un contexto. Cuando uno tiene una discusión, necesita un contexto, ¿sí? Necesitamos una forma de medir, de describir este espacio. Necesitamos un espacio métrico, ¿sí? Los matemáticos hablan de un espacio topológico y es súper fácil decir, ok, ya, podemos medir, pero ¿cómo medimos? Para poder medir algo necesitamos primero generar un espacio. Debemos generar una regla. Entonces, si nosotros tenemos nuestra tacita, vamos a saber que esta tacita va a poder moverse hacia un lado o hacia otro, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con la llamita. Puede moverse hacia adelante o hacia atrás. Bien,
pero también puede moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. Pasamos de movernos en una línea a movernos en un plano. Ok, estamos en un plano, pero sabemos que todas las cosas tienen altura. En nuestro mundo de 3 dimensiones existen las alturas. Entonces, de este plano podemos pasar a un volumen. Y para medir, ok, si estamos en una línea, tenemos un punto inicial, un punto final, de acuerdo. En un espacio tenemos un punto inicial, tenemos un punto final en sus diferentes componentes y tenemos una línea. En un volumen ocurre lo mismo. Pero, ¿qué sucede al momento de querer estar en un cerro? Donde tenemos una personita parada a un lado que quiere llegar al otro lado. Y para poder llegar de un lado al otro del cerro, tiene que bajar. Y después tiene que subir. O asimismo, una persona que vive en el campo tiene que subir un cerro. Y tiene que subir un cerro y después tiene que volver a bajar el cerro. ¿Y qué pasaría si estas dos están unidas? Si por un lado puedes bajar, por otro lado puedes subir y bajar, subes, bajas, subes, bajas. ¿Va? Ok. ¿Ya? ¿Cómo mediríamos las distancias aquí? Sabemos que la distancia que recorre una persona es la que va de un punto inicial a un punto final. Pero de acuerdo, necesitamos el contexto. Si estamos en este cerro, tenemos el punto inicial y tenemos el punto final. Pero ¿cuál es la distancia que recorre? ¿Es la distancia que va de manera totalmente lineal o es la curva que se forma al bajar y al subir? Esto se vuelve un poco más complejo de pensar, pero la misma idea, el contexto. Nuestra topología es diferente, nuestra forma de medir va a ser diferente. Lo mismo que ocurre en una esfera. Si nosotros pensamos en el planeta Tierra y estamos en un punto y nos vamos directamente por una paralela en torno al planeta Tierra, de un instante a otro vamos a ir y vamos a llegar al mismo punto. Es más, si nosotros vamos continuamente, vamos a llegar técnicamente como si esto fuera infinito o si no tuviera bordes. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que es uno de los grandes problemas del terraplanismo. Y bueno, ya está. Ok, está bien. Si lo hacemos en la otra dirección, ocurre lo mismo. Podemos dar vueltas en torno a un infinito. Nunca pararíamos. No pillaríamos un borde, por ejemplo. Pero ¿cuál es el caso de otra figura o otra topología un poco más compleja? Podríamos hablar de una dona o un toroide, en el cual si nos movemos en una dirección, vamos a estar andando en un infinito y vamos a pasar muchas veces por el mismo punto, pero si nos movemos por el otro lado, en dirección hacia el centro de la dona, giramos. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir andando en el infinito. Las donas son muy ricas y bueno, les gustan a muchas personas que quiero. Y una personita especial también. Pero como sea, necesitamos tener en cuenta cuál es el espacio y el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Y eso se vuelve un poco más complejo. Nuestra convención ahora va a ser medir el espacio, por lo menos, en 3 dimensiones, como nos explicó nuestro querido Descartes, con el plano cartesiano. Vamos a medir un plano cartesiano donde vamos a ver nuestro plano o nuestro volumen, al igual como si fuera una habitación. Una habitación por la cual entra una mosca. Una habitación en la cual podemos reconocer una pared a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, una pared arriba, un techo arriba y un piso abajo. Estamos dentro de un volumen y podemos definir respecto a las paredes cómo se va moviendo la mosca. Estamos casi acercando la pared izquierda, estamos casi acercando el techo, estamos casi acercando el suelo, etc. Vamos a utilizar el plano cartesiano como nuestra referencia y toda la matemática que vamos a utilizar de aquí adelante va a estar en torno a el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces, por convenciones, tenemos que nuestra tacita tiene una masa, ¿sí? De acuerdo. Esta masa la vamos a medir en kilos, ¿de acuerdo? Nuestro espacio va a tener una distancia y esta distancia va a estar medida en una longitud que vamos a definir por metros y el tiempo, nuestra constante flecha que avanza, va a estar medida en segundos. Estas unidades, que son los
metros, kilogramos y segundos están medidos en nuestra convención planetaria o universal podríamos llamarle, como el sistema internacional, donde tenemos que definir, por ejemplo, que las unidades de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, ¿ya? Y está definida y adoptada por convención y en algunos países por ley. En Chile está adoptada por ley, ¿sí? Donde tenemos que entender que dentro de la física clásica que nosotros vamos a ver en el curso, nos vamos a estar moviendo en torno a la longitud en metros, a la masa en kilogramos y al tiempo en segundos. Si utilizamos las siglas MKS, metros, kilogramos, segundos, vamos a estar hablando del Sistema Internacional de Medición. También podemos hablar del CGS, que es centímetros, gramos, segundos, que es el Sistema Internacional de Medición, pero en una escala más pequeña. Tenemos que entender que dependiendo nuestra escala, todas nuestras magnitudes físicas pueden ser reducidas y va a depender de la escala en la que estemos trabajando. Y toda la física clásica que nosotros vamos a utilizar en el curso puede ser reducida, en principio, a longitud, masa y tiempo, ¿sí? Después hablaremos de energía y esas otras cosas que vamos a utilizar en unidades más adelante. Importante, las escalas. ¿Por qué las escalas son importantes? Porque no podemos medir el Everest con una regla y en centímetros. O en realidad sí podríamos, pero tendríamos tanta incerteza o tantos errores al medirlo que... No, por favor. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tenemos que alcanzar las escalas de lo que queremos estar midiendo. No podemos estar midiendo con una regla la altura del Everest, la distancia de aquí a Osorno, a Frutillar, la distancia de aquí al hito tripartito de Bisbiri. Con una regla chica, no, porque nos vamos a tener un error tan grande que nuestra medición va a valer nada. Entonces necesitamos tomar escalas. Las escalas son muchas. Nosotros nos vamos a quedar a la altura de los metros en este curso, a la distancia de los metros, longitud de metros, precisamente porque necesitamos tener en cuenta que los cálculos que vamos a hacer va a ser para entender estructuras, va a ser para poder comprender el mundo en el cual nosotros nos movilizamos regularmente. No vamos a responder grandes preguntas del universo, porque para eso necesitamos mucha más ciencia y muchos más conceptos. Y como estamos construyendo esto desde cero, actualmente somos solo un puntito que no va a tener masas. Y sí, se va a mover en el espacio-tiempo. Los quiero dejar invitados a que vean otros videos, les voy a dejar los links y también para las personas que tengan contactos o quieran estudiar un poquito más, los invito a ver el curso de PCO en cuarentena que tiene la Bernie, una mujer sequísima, una gran atleta que me cae súper duper, espulenta ella. Y nada, nos vemos en el siguiente video.